Capítulo 7. La muerte cobra sus primeras víctimas. Por la tarde, mientras volvían hacia el pueblecito, el médico dijo a Helio que ya estaba muy aliviada de sus dolores. Me estabas contando que junto a la balsa donde viajaban los tres, sucedió una escena muy cruel. ¿Cómo fue aquello? Ah, sí, respondió el jovencito. Junto a nosotros iban otros tres señores, cada uno con un salvavidas, y de pronto uno de ellos gritó de espanto, diciendo: me mordió un tiburón, me mordió un tiburón. En efecto, el monstruo marino le había arrancado una pierna de un mordisco, y sus compañeros y mi mamá y Flora vieron con horror teñirse el agua con la sangre del herido, y este desaparecido entre las olas. Pocos minutos después, un segundo viajero lanzó un grito de alarma también. ¡Tiburón! ¡Ay, ay, ay! ¡Tiburón! Y se hundió entre el agua enrojecida por su propia sangre. Y no habían pasado 10 minutos cuando el tercer pasajero se hundió también, víctima de las insaciables fieras del océano. Nosotros hablábamos del susto tan inmenso que teníamos. Momento de se arrodilló sobre la balsa y gritó con extremada angustia: Virgencita Santa, si salvas nuestras vidas y no nos dejas que mis hijitos sean víctimas de estas crueles animales, yo te prometo que durante toda mi existencia haré que lleven tu medalla y te recen cada noche tus 3 avemarías. Y tengan siempre junto a su cama un cuadro tuyo muy bello, que lo recuerde lo buena que has sido siempre con ellos. Y si me das la ocasión para hacerlo, les enseñaré a muchas personas más lo provechoso que es ser devoto de la Madre de Dios. Yo no sabía que era rezar en momentos en que se ve la muerte a las puertas y ninguna esperanza humana de salvación, pero aquel día lo aprendí. Las horas eran eternas. El sol del nuevo día que había amanecido era terriblemente abrasador. Ahora se presentaban nuevos peligros. Si no perecíamos en las fauces de los tiburones, moriríamos de sed, o enloqueceríamos por aquel calor que haría hervir nuestros cerebros. Poco a poco fui perdiendo las fuerzas, los sentidos se me fueron apagando, y las últimas palabras que alcancé a oír fueron las de mi madre que recitaba el Padre Nuestro. Líbranos, Señor, de todo mal, y no alcancé a recitar el amén, porque casi desmayado sobre las tablas de las balsas. Cuando desperté estaba en aquella isla donde me trajeron ayer los pescadores. El niño estuvo un rato en silencio y luego exclamó: pobre mi tío, que Dios haya perdonado su alma. Pobre mi tío, que Dios haya perdonado ya su pobre alma. Por mi parte yo ya lo perdoné y seguiré rezando por su bien. De ahora en adelante lo que tengo que hacer todos los días es dar gracias a Dios por habernos librado de manera tan inexplicable de una muerte que nos perseguía con tanta crueldad. Seguramente que la Virgen Santísima fue quien nos alcanzó de Dios tan grande favor. Nunca dejaré de llevar su medalla, y en nuestra casa tendremos siempre un bello cuadro suyo en señal de gratitud. El doctor Eliezer había escuchado con profunda emoción el relato de Helio, admirado el valor y la gran fe de esta familia y la generosidad de su corazón juvenil, que lo llevaba a perdonar a su verdugo, y en vez de maldecirlo pedía a Dios por él. Qué sublime y maravillosa es la religión cristiana, pensaba el médico que lleva a tan altos heroísmos. Solo es una religión divina que puede proporcionar tan nobles sentimientos a las almas. Cuando el médico y Helio regresaron a la casita de los pescadores,
se encontraron con que la buena madre de los niños se había repuesto de un ataque de nervios y estaba muy tranquila dialogando con los gentiles aldeanos que habían ido a visitarla y a traerle de regalo algunas frutas de sus campiñas. A su lado está el buen padre Antonio, sencillo y santo párroco de la aldea, quien había corrido presuroso a visitarla tan pronto supo de la noticia de su llegada y de su enfermedad. Aquella cristianísima mujer apenas recobró su lucidez mental. Lo primero que hizo fue pedir al sacerdote que le perdonara por si algún sentimiento de odio había podido tener contra el injusto ataque de su hijito. El padre, que había venido preparando para todo, no solo la confesó, sino que también le dio la Santa Comunión, gentileza que ella agradeció con palabras de reconocimiento a la bondad de Dios y de su buen ministro. Contenta estaba ella allí, rebosando de gozo y de esperanza, cuando de pronto vio aparecer por la puerta al hijito de su corazón, Elio, de la mano del médico, andando torpemente como lo hacen los ciegos que todavía no tienen experiencia. Ver esa escena y lanzar un grito de angustia, todo fue de una. Inmediatamente volvieron a su imaginación todas las tristes escenas del barco y cayó en un desmayo que parecía mortal. Todos corrieron a auxiliarla, pero el doctor, tomándole el pulso, le hizo señas de que la señora se moría. El sacerdote le aplicó la unción de los enfermos y le dio la bendición papal, aquella bendición que los sacerdotes tienen permiso para darle a los moribundos y que tiene el mismo poder que tendría una bendición dada por el Papa en persona. Luego le fue susurrando al oído algunas oraciones a Cristo, a la Virgen y a los santos, oraciones que ella con los labios trataba de repetir. Y a la tarde, cuando el sol moría, en la hora gris de las tristezas y de las añoranzas, la buena Ana María, lanzando una postrera mirada al crucifijo y el cuadro de la Virgen que estaba enfrente de su lecho, se fue durmiendo suavemente en el sueño de la muerte, con la tranquilidad de quien tiene fe absoluta en las palabras del Señor y que nos dejó dicho: en la casa de mi Padre Celestial hay puesto para todos ustedes. Ahora lloran, pero alégrense porque luego su gozo será inmenso. Todos los aldeanos de San Luis fueron desfilando ante el cadáver de Ana María. No parecía sino que a cada uno se le había muerto la propia madre. Tal era el aprecio que le habían tomado después de oír la historia de su valeroso martirio y de haber visto su cristiano ejemplo, pero nadie se atrevió a contar a los dos niños que su madre había muerto. Los tuvieron en una alcoba vecina diciéndoles que la mamá estaba muy débil y no podía hablar. Y como la agencia mortuoria no alcanzó a llegar aquella tarde con el ataúd, dejaron a la muerta en su lecho con las manos juntas sobre el pecho y después de encender muchas velas a su alrededor, se fueron yendo uno tras otro. Después de desgranar junto a sus restos mortales las cuentas de su rosario, y a eso de la medianoche la difunta quedó sola en su alcoba. Flora no había podido dormir, y oyendo que Elio también tosía, le dijo muy quedo: Elio, parece que ya se fueron todos los que estaban visitando a mi mamá. ¿Quieres que vayamos y le hagamos una visitica? Sí, vayamos, debe estar muy sola, respondió el niño. Pero tú me llevas de la mano, porque solo no puedo andar todavía.
De la mano los dos, sin saber el drama amargo que estaban viviendo, fueron bajando las escalas, pasito a pasito, para que los dueños de la casa no los oyeran y mamá no se despertara. ¿Por qué hará tanto calor en la pieza?, preguntó Helio. Es que hay muchas velas encendidas alrededor de su cama, respondió Flora. Seguramente se las habrán dejado encendidas para que no le dé miedo de quedarse tan solita en la pieza. Y se acercaron al lecho. ¡Qué pálida está mamá!, exclamó admirada la niña. Pobre, con tantas tristezas que ha tenido, respondió Helio. Flora, acercándose a ella, dijo: quiero besar sus manos y darle un abrazo. Dios mío, qué fría está mamá y qué profundamente dormida, exclamó el jovencito mientras llenaba de caricias y de besos aquella mano que tantas veces lo habían bendecido. Parece que no ha sentido que estamos junto a ella. Pongámonos bien junticos a ella, aconsejó la dulce Flora. Así le haremos calor, quizá después despierte más repuestica. Y los dos niños se recostaron junto a su madre, uno a cada lado, teniendo entre sus manecitas inocentes las frías manos de la madre muerta, a quienes ellos solamente imaginaban dormida. Pocos minutos después, los tres estaban profundamente dormidos, ellos con el sueño de la inocencia y ella con el sueño de la eternidad. Al amanecer, cuando los pescadores fueron a depositar el cadáver en el ataúd que debía portarla al cementerio, se hallaron ante un cuadro conmovedor: una madre mártir muerta y a su lado abrazándola un hijito ciego y una hijita que parecía un ángel, creyendo candorosamente los dos que solamente estaba dormida e iría pronto a despertar. Qué hermosa es la generación casta e inocente, dijo uno de los campesinos repitiendo una de las frases de la Biblia. Sí, respondió otro añadiendo otra, verdad del libro santo, y como el que honra a la madre es como el que atesora a los hijos, que aman a quien trajo a la vida, serán para siempre bendecidos. Despertaron luego a los niños y los llevaron a dar una vuelta por el pueblo. Los aldeanos, mientras tanto, se prepararon para acompañar, entre cantos y lágrimas y plegarias, el cadáver de su nueva y santa amiga hasta el campo santo. Ya sabrían luego los niños lo terrible que es sentirse huérfanos. Feliz de Ana María, que había pasado a la vida eterna, sin saber que los nuevos y tremendos peligros que venían sobre sus dos queridos hijitos, sobre su tumba colocaron esta bella feliz frase: los que enseñaron a otros a ser buenos brillarán como estrellas por la eternidad. Santa Biblia, Daniel 13. Y para los dos huérfanos, los verdaderos y más atroces peligros que iban a empezar.